Es momento de poner el tema sobre la mesa. El repunte de casos por COVID-19, estamos a punto de alcanzar los máximos que ya habíamos visto hace apenas unos meses con la pandemia, la relajación de las medidas, la falta de conciencia por parte de los ciudadanos, la gente queriéndose hacer pruebas, agotadas en algunos puntos del país. Y precisamente con eso los voy a dejar. Raúl Frías, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, analista también de Casa. Adelante. Gracias, Ale. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Víctor. A ver, los datos son contundentes. Lo que esta gráfica que le voy a presentar a continuación, sí habla precisamente de cómo se ha ido aumentando. Víctor, es dramático. El día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, 4,426 casos teníamos de contagio. Este 6 de enero, sí tenemos 25,821, la cantidad de contagios, y eso que de alguna forma México es entre los países que menos pruebas tiene. Es decir, seguramente hay una cifra negra impresionante en los casos de COVID, sí, claro, y esto nos da a conocer lo dramático de cómo se está distribuyendo este virus de COVID. Afortunadamente todavía con el 57% de las personas vacunadas con esquema completo, pero la verdad es que los riesgos son altísimos, Víctor. Raúl, dos realidades fundamentales. Mientras no hagamos, como no lo hemos hecho y como ya se volvió costumbre en este país, aplicación de pruebas, nuestros datos van a ser siempre relativos y sujetos nada más a poder encontrar en base a, como lo hemos venido haciendo desde que comenzó el primer día de la pandemia, cruzando datos aquí, cruzando datos allá para poder sacar datos que sean un poquito confiables. Pero también ya sabemos que muchas de estas cifras hay que multiplicarlas por 3 para darse una idea, y eso siempre será relativo. Un país que no tiene la cultura del número, que no tiene la confiabilidad en las cifras, que salvo en algunas excepciones, porque hay excepciones, claro, tenemos muy poco control de eso. Esa es una realidad. La otra tiene que ver con el comportamiento propio, Raúl. Esto no me extraña a mí, ya lo veíamos venir, lo platicamos en diciembre, lo comentamos en diciembre, vámonos preparando para una etapa de relajamiento que va a ser potencialmente peligrosa y que se va a empezar a reflejar los primeros días de enero y de febrero. Pues dicho y hecho, creo que es de las pocas cosas que hemos vaticinado que se dan con una precisión impresionante y con cierta lógica, ¿no? Así es. Finalmente, ¿no, Raúl? Así es, pero fíjate que lo que llama la atención es que aún que las autoridades no han sido contundentes con el llamado como ha sido a lo largo de la pandemia, sí, algunas entidades han empezado ya a cambiar su semáforo epidemiológico. Si volvemos otra vez a los semáforos amarillos, a estos semáforos que indican reducción de aforos, por ejemplo, ya empezó Colima, ya empezó también Durango, ya empezó también Quintana Roo, que están cambiando. Ese es el que está todavía vigente hoy, pero que hoy se anuncia que ya empiezan a cambiar en otras entidades como Quintana Roo, Durango y Quintana Roo a semáforos amarillos, y esto significa otra vez algunas medidas restrictivas, especialmente en el número de aforos, que es lo que realmente sucede, ¿no? En que se reducen los aforos a hoteles, a restaurantes, a lugares de alguna forma controlados, pero los puntos clásicos donde no hay ningún tipo de control y donde se reúne mucha gente, Víctor, es por ejemplo el transporte público. Hemos hecho varios reportajes aquí en Mega Noticias en donde en el transporte público, donde van los camiones, como sardinas, las personas. Sí, como sardinas, vamos, sí, claro. No hay ningún tipo de control, y ahí son los puntos de contagio en esta pandemia tan virulenta como la que estamos viviendo en estos momentos. Pero fíjate el contraste. A ver, esto es solamente los últimos 10 días. Me parece que esta gráfica nos deja ver claramente cómo estamos, Víctor. Ahí está, desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero. Y ahí vemos cómo día con día, y vamos a llegar al máximo que tuvimos en agosto, el 18 de agosto del año pasado, de 28,000 casos en un día. Ya tenemos 25,000. Es decir, seguramente mañana tú y yo, va a ser sábado, pero la próxima semana estaremos comentando si este incremento a 28, que vamos a pasar de los 28,000 casos.
aún considerando que no hay suficientes pruebas en México. Así es que una situación que estamos viviendo compleja. Afortunadamente, ya lo hemos dicho, si los daños y digamos los síntomas que tenemos las personas que se han venido contagiando en esta última etapa no son tan graves, los que estamos vacunados. Lamentablemente está confirmado que las personas que han perdido la vida, especialmente en estos últimos días, son personas que no se vacunaron, sí, o que tenían su vacunación parcial, Víctor. Varios factores aquí que juegan. Uno, la especie que empieza a correr de que esto no es peligroso, y al no ser peligroso que nos invita a relajarnos y a decir, bueno, pues si no es peligroso, total, a ver qué va a pasar, no me va a enfermar. Pero lo cierto es, y lo que tú señalas es real, si tú no tienes algún tipo de vacuna o no tienes tu cuadro completo, puede ser fatal, puede ser mortal para ti. Una primera lectura. Una segunda lectura en cuanto a los semáforos, a diferencia del año pasado, Raúl. Hoy ya no está en cuestionamiento o en peligro la actividad económica. Ha quedado claro que con pandemia o sin pandemia la actividad económica va a continuar en casi prácticamente en todos los estados, independientemente del color. Tendríamos que entrar a una situación de congestionamiento, que lo dudo mucho, porque ya hemos visto que las camas ya no van a ser el termómetro porque la gente no está llegando a las camas, pero sí está creando un problema que puede ser también de fatales consecuencias. Menos gravedad, pero mucho más casos, golpe al mercado laboral. ¿Cuántas personas quedan inhabilitadas en una oficina cuando detectan un caso de COVID? Pues son 5 o 6 automáticamente que dejan de operar. Se refleja en las líneas aéreas, se está reflejando también en los hospitales, se está reflejando en muchas áreas de nuestra burocracia, donde la gente se enferma y no es una sola la persona que queda inhabilitada. Mira, te cuento un aspecto personal. He querido hacer 2, 3 trámites propios de esta temporada de enero y me he encontrado ante el problema. Fíjese que no vino, que no se puede porque el personal está enfermo. Tenemos al director enfermo y también quien firma los cheques o quien emite el documento está enfermo. Por favor, aguántenos. Y te das cuenta que eso se empieza a repetir de manera constante, Raúl. Y eso va a ser un problema que lo vamos a enfrentar seguramente en todo enero, febrero y parte de marzo tal vez. Te comento también, y déjame aprovechar que estás con las anécdotas. Sí, un sobrino mío está internado en una clínica del Seguro Social por un tema de apendicitis. ¿Sí? El problema es que se ha prolongado su programación de operación, de cirugía, porque los médicos están enfermándose y el personal de salud. O sea, el problema no es la cantidad de gente, como tú bien lo dices, que está llegando al hospital, sino los enfermos que están resultando en todas las actividades económicas y productivas. Y esto está teniendo seguramente un problema. Pero déjame dar un caso y ojalá tratar de entender cómo pasan estas cosas. A ver, se suspende el proceso de vacunación durante los días pasados. A ver, las cosas no estaban como para parar a un proceso de vacunación que sigue siendo bajo. Sí, se da a conocer por parte del gobierno federal que se han comprado en México 198 millones de vacunas, que se han aplicado 150 millones, que se han perdido, se echaron a perder, se les cayeron, en fin, 96,000 vacunas, casi 100,000. Pero hay 48 millones de vacunas guardadas. Lo que no entiendo, si hay 48 millones de vacunas guardadas, Víctor, ¿por qué se suspende la brigada de vacunación de los maestros que de alguna forma iba a empezar supuestamente ayer, pero como no llegaron las vacunas que regaló Estados Unidos, vacunas Moderna, se suspendió el programa de vacunación para maestros? Entonces, pero si tenemos 48 millones guardadas, ¿por qué se suspende un plan de vacunación? Sobre todo cuando se está pensando en que deberíamos de regresar ya en forma presencial a partir del 17 de enero. Algunas entidades, otras ya habían regresado y tuvieron que parar ante la gran cantidad de casos de contagio. Y esas son las cosas que a veces cuesta trabajo entender en un gobierno que se ha manejado con medias verdades, se ha manejado con mentiras, que no sabemos exactamente cuáles son las cosas reales y cuando los datos y las evidencias siempre son despreciados. Tenemos 48 millones de vacunas guardadas según el dato oficial de la Secretaría de Salud. ¿Por qué se suspenden los programas de vacunación? Porque no llegaron 2 millones de vacunas que nos regaló Estados Unidos para los maestros. No lo entiendo. Bien por ese dato, Raúl, y a manera de denuncia me parece correcto. Como también quiero hacerte una observación que me hacía un padre de familia hoy por la mañana y que creo que tiene mucho sentido. Me decía, ¿por qué no están atendiendo a los niños?
Dice, de manera natural, y me hacía cuentas, ¿no? El 25% de la población, poco más del 25% de la población en este país son niños. Dice, y el niño, a diferencia del adulto, que tiene un mercado un poquito, un área de actividad más reducida, el niño tiene una actividad impresionante, sus compañeritos de escuela, y por otro lado, todo el mundo que rodea a un niño, que, cierto, está demostrado que no es tan virulenta la enfermedad con ellos, pero sí se convierten en un foco de contagio impresionante para el abuelo, para el papá, para el tío, para todo el mundo. ¿Para los maestros? Para los propios maestros. En este momento debería de ser prioridad empezar a buscar vacunar a los niños, porque los niños se están convirtiendo en un foco no de daño físico para ellos, pero sí de potenciales transmisores para los adultos. Entonces son aspectos que uno dice, bueno, si uno los ve, ¿por qué la autoridad no los visualiza? O son dos mundos diferentes, o nuestro sentido común está contagiado. Sí. A ver, el problema es, sí, que les cuesta mucho trabajo equivocarse y dar marcha atrás, ¿sí? El doctor López-Gatell dijo que no era conveniente quitarle una vacuna a un adulto para dársela a un niño. Bajo el argumento de que al niño no le pasa nada. Claro. Su argumento era, es que el niño no se va a morir, el niño no va, pero sí transmite. Claro. Eso es una realidad. Perdón. Bueno, en la mayoría de los países avanzados y tienen vacunas suficientes, sí, la vacunación para los niños ya empezó desde hace varios meses, sí. Aquí se está avanzando con jovencitos de 15 en adelante, de 12 cuando hay morbilidades, sí. Seguramente tendremos que dar el paso, pero a veces, como las autoridades que tenemos tienen formas tan, pues como lo que pasó con el mismo secretario de Salud, que él dice que por ningún motivo a sus nietos les aplicaría una vacuna. El titular de Salud. No puede ser, Víctor. Por eso, a veces las cosas están así, pues porque también quien tiene la política pública en sus manos para poder decidir algunas de estas cosas, pues tienen pensamientos que no van con el tema de la ciencia, que no van con el asunto de la realidad y tienen sus otros datos. Y eso es una desgracia para nuestro país. Una de las enseñanzas, una de las enseñanzas que creo estarás de acuerdo conmigo y que la hemos aprendido de manera dolorosa es que en este país, cuando la política entra por la puerta o por la ventana, ya sea entra por la puerta, por la ventana, sale el sentido común, salen los problemas sociales, salen las verdaderas necesidades. Cuando la política entra en esos grandes temas, en esos grandes problemas, todo se altera y no necesariamente para bien. La visión de la política, mira, si tú le mientes, decía un comentarista, y te dejo esa frase para terminar, al gobierno cometes un crimen. Si el crimen te miente a ti, si el gobierno te miente a ti, es política. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Te mando un saludo afectuoso.